Hola a todos, bienvenidos a Nerds Club, el programa donde hablamos acerca de salud, wellness y también longevidad. En el día de hoy tenemos un programa que lo vengo esperando hace mucho tiempo. Estuve estudiando, leyendo papers, me leí un libro espectacular que se los voy a recomendar. Y bueno, tenía muchas ganas de tener esta charla. Este programa vamos a hablar todo acerca del sueño. Es un tema que afecta a todos y cada uno de ustedes probablemente. Y como invitada especial para este programa tenemos a la doctora Marianne Trentadue. Hola. Aplausos. La doctora Marianne es neuróloga, ella es especialista en neurología, se formó en FLENI y posteriormente hizo una especialidad en medicina del sueño. Ahora nos va a contar un poco más. Así que bueno, bienvenida, Marianne. Gracias, Palo. Me encanta que hayas venido acá a tener Feliz, nuestra charla de amigas me de encanta. un tema que es súper importante y no hay suficiente concientización No, al total. respecto, ¿no? Nadie nos enseña a dormir, siempre se lo digo a los pacientes. De niños siempre nos cuidan todo nuestro sueño con nuestra cuna, en la musiquita, pero de adultos es como, bueno, cerrar los ojos y dormir. ¿No? Y hasta siento que está muy instaurado el lema de voy a dormir cuando muera. Total. Entonces, hasta está el sueño, ese momento, esas horas, están socialmente vistas como un tiempo perdido Sí. para muchas personas. Es casi que algo cultural. Claro, es que Entonces, como estamos, que hay que cambiar todo ese concepto. estamos en una cultura que es hiperproductivista. Entonces, y ni hablar de No produzco, no sirvo. no solo eso, sino que ahora hay mucha moda del streaming de noche. Entonces, tenés mucha gente que labura mucho tiempo a la noche. Sí. ¿Y dónde dormís? Porque no es lo mismo dormir de noche que dormir de día. Eso también Ahora, son cosas que ahora vamos a vamos a ir. hablar. Tengo tantas preguntas que realmente yo creo que vamos a necesitar una parte 2 y una parte 3, pero para arrancar, bueno, Marian, si querés arrancar contando un poco de vos, de dónde te formaste, por qué elegiste formarte particularmente dentro de todo el abanico que uno tiene para elegir en neurología, que me parece una especialidad recontra interesante. ¿Por qué te llamó la atención el sueño? Bueno, un poco lo que dijiste vos, todos dormimos. La realidad es que lo primero que me interesó a mí era la neurología y el cerebro es como el universo, ¿viste? No se sabe mucho. No, Se sabe que tenemos un cerebro, se sabe que tenemos una conciencia, pero no sabemos cómo funcionamos muy bien. Entonces, sabemos que es el órgano del que depende todo, exactamente. es el eh, órgano del que menos se sabe, ¿no? Es una Total. locura. No, y viste que está la histórica de con el corazón uno ama, pero en realidad no, amás con el cerebro y sos con tu cerebro. Entonces, siempre pensaba, cambia una pequeña cosita y sos otra persona. Entonces, siempre me fascinó. Así que me esforcé mucho y llegué a FLENI. En FLENI hice la residencia, fueron 4 años duros, duros, Ahora vamos punto. a ir. Pues. Em, Conocí personas increíbles y ahí conocí a la neurología cognitiva, que era lo que más me gustaba, que es el envejecimiento más que nada de la cognición, de nuestra memoria, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y como te contaba, no todo el mundo tiene problemas cognitivos, cada vez más, ¿sí? Pero todo el mundo duerme. Y yo siempre fui muy amante de las siestas, entonces quise monetizarlo. Sí está así entonces, ¿no? Ahora vamos a Siestas sí, es una de mis 100%. preguntas que Sí. me viene muy bien porque soy entrerriana. Me parece espectacular. Es totalmente, todos dormimos y yo diría que gran parte de la población duerme mal. Mal. Con lo cual es algo que, como decía, nos toca a todos muy de cerca. Así que bueno, para arrancar, viste esto, en Nerds Club hablamos, siempre vamos un poco a la parte más científica y después vamos más a la parte donde somos un poco más libres y contamos un poco experiencias personales y demás, pero como para arrancar bien fuerte al medio con la ciencia, ¿qué es dormir? ¿Qué pasa cuando dormimos? Históricamente, ¿por qué nunca logramos, o durante mucho tiempo no logramos entender para qué servía este momento donde realmente durante un cierto número de horas, ¿a Apagado. dónde nos vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué son las fases del sueño que están muy de moda y que posiblemente muchas personas que nos estén escuchando tengan o su Garmin o su Oura o su Whoop y ven las fases sin idea qué son, qué significan? Sí. Te doy libertad. Sí, bueno, a mí me parece clave aprender.
Hay muchos estudios que dicen que la adherencia a los tratamientos Sí, también se vincula mucho con que la persona entienda qué es lo que está pasando. Entonces me parece clave. Y el sueño lo podemos definir para la parte más fisiológica como un estado que es reversible, donde hay actividad cerebral súper específica, también depende de los estadios, pero que se hacen actividades en las cuales solamente se dan a la noche. A la claro, noche, si Dios quiere, ¿no? idealmente. Idealmente. No es Pero una fase donde no sucede nada, prácticamente, que es no, uno de los grandes mitos es que una parte de la vida. Es una parte de. Entonces es necesario. Así como uno carga el teléfono a la noche, mm, también tenemos que cargar el cerebro. total. Eh, y acá traigo algo que seguramente conoces, que es, ¿viste en la facultad cuando estudiabas y la gente que se quedaba toda la noche estudiando porque si no decía, bueno, No tengo que llego. estudiar, no llego, no llego, no llego? Bueno, eso es lo peor que puedes hacer, porque gran parte del aprendizaje o la memoria se consolida a la noche, o sea que tenés que dormir para aprender. Así como uno hace la grilla y dice, bueno, hoy estudio fisio, mañana estudio neuro, el resumen, bueno, tenés que apartarte un espacio para dormir también, porque si no, no vas a guardar todos los conocimientos que llegaste a hacer. Me Eso encanta. después lo charlamos, si Sí, querés. sí, sí. Em, ¿Cuáles son las fases del sueño? Bien, ¿Y para qué sirve cada una? Como para que entienda la gente que nos está escuchando, qué entender cuando miran lo que les dice el reloj. bien. Bueno, como todo en la neurología, todo se está empezando a conocer ahora un poco más, ¿no? Entonces, tenemos, para decirlo burdamente, dos fases, la fase REM y la fase no REM. ¿Por qué? Por las siglas en inglés de Rapid Eye Movement, o sea que movimientos oculares rápidos. Para los que tienen seteado el El reloj en reloj, español es MOR. exactamente. Bueno, entonces tenemos la primera fase del sueño, que es la fase no REM, que a su vez se divide en tres partes, N1, N2, N3, y la segunda parte que es REM. Clásicamente se dividen así por la actividad cerebral que hay en cada momento. Por eso me parece clave saber que si yo me pongo el anillo o me pongo el reloj, no, lo está infiriendo, ¿sí? No sabe estrictamente qué es lo que está pasando en el cerebro, con lo La cual única forma de hacerlo es poner un electrodo en la un electrodo en cabeza la cabeza. Es y censar. exactamente. Bien, Porque yo puedo a ver, característicamente en la fase N1 capaz que tenés un poco más de movimiento porque es la fase de transición de sueño a vigilia. Es la típica que vos estás tirado en la cama y capaz que escuchás cosas que están sucediendo o, no sé, el abuelo que se está sentadito después de almorzar y está dormido y le decís, che, abuelo, no te duermas. No estoy durmiendo. claro. Seguramente estaba en una fase 1, Arrancamos con una fase de sueño súper liviano. muy ligero. Exacto. Bien. Pues la N2, que es la fase de transición o que se hace más de estabilidad del Sí, sueño, es la mayor parte sí. de todo lo que son, digamos, de un ciclo de 90 minutos. La mayor Bien, parte es N2. bien, Tiene grafoelementos, se dicen así, o sea, lo que vemos en la gráfica de la actividad cerebral son grafoelementos súper específicos que me dicen que estoy en N2. bien. Después está la que a mí más me gusta, que es la fase N3, que es el sueño lento profundo, el que todos buscamos para hacer regeneración muscular, para hacer consolidación de la memoria, y es donde yo siempre hago la analogía de está el cartero en el centro de las cartas y llega la carta y él la organiza. Ahí eso es N3, Me encanta. organizamos todo. Después está la parte REM, que es maravillosa, todavía no se sabe demasiado. ¿Por qué? Porque va más con actividad cortical, o sea, la parte más de arriba del cerebro, y se Sí, vincula más con las emociones, con actividad de la amígdala. Entonces, lo que sabemos es, más allá de la parte eléctrica, sí. que podría pasar que en el estadio REM se practiquen cosas emocionales. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy soñando la producción de sueño, Sí, que vuelo, qué sé yo, la mayor cantidad de sueño la tengo en fase REM un sueño REM. y se cree que es porque yo estoy actuando alguna situación de la vida que me tiene que practicar. Por Estoy ejemplo, procesando una emoción totalmente, durante el sueño REM. exactamente. Y por eso es que uno siempre dice que cuando sueño cosas rarísimas, que no Sí, entiendo por qué arranco hablando con tal- una persona y después se convierte en árbol. O sea, sí. toda esta producción de Habitualmente imágenes cuando te levantás, bizarras. exacto, cuando te levantás y te acordás de esto de
sí, estaba con Barney en un decampado y empezamos a volar. Bueno, me levanté en el medio del REM. Sí. ¿Sí? Entonces, por otra parte, me parece clave hablarlo. No todos recordamos los sueños, no tenemos por qué recordarlos. ¿Sí? La realidad es que el centro de la memoria no está prendido cuando yo estoy soñando, con lo Bien. cual todo lo que sucede No tengo por qué estar no tengo por qué acordándomelo, no lo estoy acordármelo, fijando en mi memoria, exactamente. básicamente. Así que si no te acordás de tus sueños, no pasa nada, chicos. Y se practica, se practica. Si uno quiere recordar los sueños o hacer lo que se llama sueño lúcido o ese tipo de maravillas, se practica, así como también se practica dormir. Muchas veces desaprendemos dormir y volvemos a aprenderlo. Volvemos a Ese es mi aprenderlo. rol. Me encanta. ¿Y qué dura 90 minutos? Todo un ciclo de sueño que parte de N1, N2, N3 y sueño REM. Todo Ahí, eso, y incluyendo en las esas 3 circunstancias fases, habitualmente ideales, dura 90 minutos. exactamente. Perfecto, donde yo voy ciclando de una fase a la otra Sí, y cada fase cumple una función una función en particular. cerebral diferente. Exactamente. Y hay muchas Y cosas que todavía no sabemos, con lo cual, ¿por total. qué esta leñita justo aparece en la fase N2? No sabemos estrictamente qué es lo que está haciendo la pasando? neurona en ese momento, pero bueno, esperemos que ya lo Lo podamos aprendemos. descubrir. Sí. Si tuvieras que ponerle si tuvieras que decir, bueno, sueño ligero, sueño profundo, sueño REM, o sea, ¿qué función cumplen Te diría, grandes rasgos, no? N1 estás yendo del mundo de la vigilia al mundo de los sueños, N2 está para como el cimiento del edificio, N3, hermoso, siempre lo quiero, lo busco y Bien. sirve para guardar la memoria, recuperación muscular y hacer como... Regeneración. exactamente. Es en esa fase también donde se produce también supuestamente autofagia, La hormona también la secreción de la hormona de secreción de la crecimiento. hormona de Sí. crecimiento, eliminación de proteínas mal plegadas. Ni hablemos, bueno, hablando de la parte cognitiva, muchas personas que Aprovecho. empiezan a tener deterioro cognitivo es porque empiezan a perder sueño N3, que es el lento profundo. Entonces, toda la depuración que se hace en el cerebro, porque si vamos a hablar de justamente la parte más fisiológica, Sí. nosotros sabemos que el cuerpo, el resto del cuerpo que no es el cerebro, se depura a través de la linfa, ¿viste? Entonces, nosotros sabemos que en el cerebro no tenemos linfa per se, o sea, no tenemos un mecanismo de limpieza, pero sí tenemos el sistema glinfático con G, glinfático, y que característicamente se activa mucho más en N3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mayor intercambio de líquido cefalorraquídeo, que es como si fuese el líquido que, bueno, como si fuese, no, Es es un el líquido líquido. que recubre las El neuronas. cerebro y que le da el alimento y Ujú. que además hay mucho intercambio de información. En ese intercambio de información, en N3, lo que se hace es, va el señor del basurero, agarra todas las proteínas mal plegadas que están muy vinculadas con procesos neurodegenerativos, como la vedette, que es Alzheimer, y agarra esas proteínas y se las lleva y las guarda. Entonces, ¿qué hacemos a la noche? Además de guardar la memoria, también limpiamos todo el A todos cerebro. los desechos, momento de limpieza Exactamente. profunda. Me encanta. Más o menos, ¿hay una duración ideal de cada fase per se? Sí, en porcentajes, en realidad. Entonces, nosotros decimos que queremos más de un 15% de sueño N3, queremos más de un 15% de REM y, como te digo, la mayor cantidad, lo otro es N2, ¿sí? ¿Por qué es la mayor cantidad? Porque la realidad es que para llegar a un estadio N3 necesitas las circunstancias muy, muy controladas, ¿no? Entonces, hoy en día, ya vamos a hablar de lo que es, digamos, dormir en la actualidad, pero hoy en día tenemos muchas interrupciones, entonces no es necesario que uno se despierte y recobre la conciencia para fragmentar el sueño, sino que si yo tengo, por ejemplo, en mi caso, tengo 2 gatos y a la noche me empiezan a jugar en la cama, mal que me van a cortar el sueño. ¿A mí también? Sí, señora. Los Gatitos, ronquidos de parejas, el ruido de la noche, del camión de no se basura. habla lo suficiente No se habla del lo ronquido de la suficiente. pareja. Bueno, ahora está re de moda el divorcio de camas. Dormir en camas separadas. Es Señora. espectacular. Yendo entonces a lo que tiene que ver con las fases REM, no REM, sabemos que REM significa Rapid Eye Movement. ¿Qué sucede cuando estamos en el sueño REM, Ujú. en el sueño de movimiento ocular rápido? Sí. Obviamente hace alusión a que hay un movimiento ocular Exacto. que se produce en ese momento, pero también sabemos que
y esto me gustaría que nos cuentes un poco por qué creen que sucede, por qué el cuerpo se paraliza. Bueno, me encanta, es una forma de protegernos en realidad. Porque, viste que te contaba que hay mayor producción de sueño, o sea, la película que nos cuenta nuestro cerebro. Entonces, si nosotros no bloqueamos nuestros músculos, vamos a actuar en el sueño. Entonces, me voy a tirar por la ventana. Voy a volar. Me voy a caer de la cama. Voy a hacer cosas que no quiero. Wow. No ¿Y hay algo que esté afectado en este tipo Re. de bloqueo muscular en las personas que caminan dormidas o actúan sus No, sueños? ahí no. Tenemos una Eso siempre tuve esa diferencia. duda. El sonambulismo Sí. y ese tipo de que se llaman parasomnias, que son actividades que uno no quisiera tener durante el sueño, Sí. se dan en el estadio N3, que es el más profundo de todos. Me estás jodiendo, no Lo- sabía eso. Sí, lo que sucede es que tenemos como un despertar disociado. Es nuestra conciencia sigue en el mundo de los sueños y nuestro cuerpo está despierto. Fíjate que en la primera fase de N1, N2, N3 no tenemos bloqueo muscular. Entonces Bien. nos movemos, podemos hablar, decir cositas. En el estadio REM, a no ser que tengas algún problema habitualmente neurodegenerativo, pero puede ser idiopático, es decir, que sucede porque sí, no deberías hablar, ni moverte, ni nada. Bien. Si estoy en la segunda mitad de la noche, que es donde predomina el REM, y estoy gritando, pegando patadas, me caigo de la cama, me golpeo, vénganme a ver y vayan a su médico. Porque eso se llama trastorno del comportamiento en sueño REM y tiene otro significado patológico. Bien. El sonambulismo, muchos somos sonámbulos, que te digo, se puede dar por esta disociación del despertar del cuerpo y la conciencia. Se puede dar también por mucha carga genética. Si mi papá era sonámbulo, yo probablemente lo sea, y así. Y habitualmente alrededor de los 16, 17 años merma la actividad sonambulismo. nocturna, exactamente. Puede seguir, hay un montón de personas y hay una cantidad de actividad a la noche, no solamente el sonambulismo, hay sexomnias, que es de las menos charladas y también es súper importante. Sexomnia. Sexomnia, que ¿Qué es eso? significa tengo Bueno. relaciones sexuales de cualquiera sea la actividad, digamos, dormido. Entonces, si yo duermo con mi pareja, quizás la mitad de la noche tengo... Mirá. no es actividad sexual consciente, es Sí, como estás te durmiendo. incito a tener actividad sexual conmigo y si vos no Mirá. querés tenerlo, yo te incito igualmente y eso es porque estoy durmiendo. Y se llama sexomnia y es parte del mundo de los El sueños. fascinante mundo de los sueños. Exacto. Y perfecto, entonces me encantó, creo que las fases quedaron perfectamente explicadas, donde tenemos fases de sueño ligero, donde vamos entrando a este mundo de los sueños, pasamos por esta fase N2 que predomina, saltamos a la fase N3, fase de sueño profundo, de depuración, de limpieza, y luego saltamos a una fase de movimientos oculares rápidos con el resto del cuerpo dormido, donde empezamos a soñar con todas las funciones que tiene el sueño, que vamos a ir a eso más adelante, pero quiero aprovechar algo que dijiste, que comentaste que el sueño REM, que es donde estamos teniendo sueños, Ujú. predomina en la segunda parte de la actividad Sí. del sueño, o sea, de la noche idealmente. Ujú. Y eso hace referencia a la arquitectura del Exacto. sueño, que a veces tratamos de hacer un poco de hincapié esto en consultorio, de que no solamente es importante dormir una cierta cantidad de horas, que también me gustaría que vayamos a eso, sino que hay una arquitectura que es importante que se respete para que todas las funciones del sueño puedan cumplirse. Y contanos, Marian, si querés, cuál es la arquitectura ideal del sueño. Bien. Está buenísimo hablar de esto porque, bueno, la arquitectura como que, querer hacer una casa y que las paredes estén mal hechas. Entonces, más allá de que yo cierre los ojos y me vaya a dormir, si no tengo una buena arquitectura, el sueño no va a ser eficiente o reparador. Bien. Entonces, la arquitectura habla de que justamente todas estas fases estén presentes, N1, N2, N3 y REM, estén presentes y en su correcta proporción. Como te digo, la primera mitad de la noche predomina el sueño N3. En la segunda mitad de la noche, después de las 2, 3 de la mañana, idealmente de vuelta, empieza el sueño REM y se va haciendo cada vez más largo y acortándose el sueño N3. Esto es así porque la maravillosa madre naturaleza nos hizo de esa forma. Sí. La realidad es que... Es por eso que tenemos más chances de levantarnos
Y y acordarnos estar un sueño. claro, y acordarnos un Exacto, sueño. sí. Si yo me levanto en la primera mitad de la noche, lo más probable es que si me acuerdo un sueño sea muy vago y enseguida me lo olvide. Ujú. Y no tienen tanta producción Tan cinematográfica. creativos. Exactamente, porque durante el sueño REM tengo más prendido el frontal. Entonces, la actividad cerebral se parece más a la de la vigilia, a la de estoy despierto. Entonces, por eso tenés más como Sí, ideas locas. Eh, me encanta. ¿Es importante para la creatividad? Súper, recontra. Dormir es importante para, bueno, justo están hablando conmigo que soy fanática del sueño, ¿no? Pero dormir es Duerman. importante para la creatividad, para la toma de decisiones, para la salud en general. Si uno no duerme ya con 24 horas sin dormir, hay un montón de estudios que dicen que equivale a, por ejemplo, tener una alcoholemia de 0,01 y 48 horas es 0,05. Ya no puedo Eh, manejar. Exactamente, entonces dicen, si vos tomás y no vas a manejar, ¿por qué vas a tener una privación de sueño y manejar al mismo tiempo? No habla de estar borracho conscientemente, sino de se retrasa la reactividad, uno es más susceptible a algunos estímulos, entonces me pongo un poco más violenta, ¿sí? Sí, y más reactivo, más Exactamente, irritable. exactamente. Mm, perfecto. ¿Y qué pasa biológicamente? Digamos, ¿es necesario? Una pregunta que surge mucho en consultorio también. ¿Necesito dormir 8 horas todas las noches? Mira, eh, a mí me gusta siempre hablar de cómo se hacen esos estudios, o sea, ¿cómo se llega a 7, 8 horas? No entiendo. Bueno, se ¿Quién lo toma una inventó? claro, se toma una población grandísima de un montón de personas y se va preguntando, bueno, ¿cuántas horas duerme usted? ¿Cómo se siente? Y así de estudios Claro, no hicieron una polisomnografía masiva en condiciones exacto. ideales donde Eso es carísimo y mm, nadie lo va a hacer. irrealizable, porque nadie saca plata de eso. Exactamente. Entonces, lo que se hace es un cuestionario poblacional y según lo que responde la mayoría de las personas, se hace un estimativo. Entonces, la mayoría de las personas respondieron que duermen entre 7 y 9 horas. Con lo cual, nosotros decimos, bueno, dormí 8 horas. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un paciente que me dice, sí, duermo 8 horas, pero duermo con mi bebé llorando, duermo con el camión de basura pasándome cada 5 minutos, duermo con la luz prendida, pero son 8 horas, yo te digo, es lo mismo que duermas 2, porque Claro. la O sea, calidad, no es lo más importante. exactamente, a mí me encanta que prioricen y que se guarden un bloque de horas para dormir, pero lo que más me importa a mí es que sea de buena calidad. Entonces, yo puedo dormir 12 horas si querés, pero si no son de buena calidad no me van a servir de nada, incluso pueden ser en detrimento de mi salud. Me encanta, yo, bueno, para prepararme para esta charla también empecé a leer un libro de Matt Walker que estuvo en varios podcasts de, no sé, Hugh Berman, entre otros podcasters, que es un neurocientífico que habla mucho de sueño y divulga mucho acerca de sueño. Me gusta la palabra que él usa. Él dice darse una oportunidad de sueño Sí, de cierta cantidad de horas exactamente. para que en ese transcurso de tiempo uno pueda llegar a Claro. sacarle el máximo jugo, ¿no? Bueno, Al sueño. la definición de insomnio en realidad no es no poder dormir, sino es no poder dormir a pesar de las correctas circunstancias y oportunidades de sueño. Con lo cual, si yo soy una mamá primeriza y estoy amamantando a mi hijo, no es que tengo insomnio, sino que tengo que darle la teta cada X cantidad Como de horas. circunstancias que no me acompañan para Soy que esa oportunidad de sueño yo la pueda aprovechar al máximo. exactamente, nosotras nos pasa en la residencia, tenemos X cantidad de momentos, oportunidades para dormir y quizás no son las mejores porque estás durmiendo en O la no cama del existen, hospital o no existen. o inexistentes, ni Exactamente, hablar de eso. ni hablar. Perfecto. ¿Se puede recuperar el sueño perdido? Hay mucho, se escucha mucho acerca de la deuda de sueño. Bueno, ¿Es sí, real la deuda de sueño? ¿La puedo recuperar? sí, pero no perfectamente. Eh, ¿Qué es lo que pasa? La deuda de sueño, hay muchas personas que tienen mucha tolerancia y que son muy resilientes. Mm. Entonces, uno puede andar, eh, hablemos de nosotras Sí, sí, dos, sí. podemos andar con reserva, con el tanque de nafta en reserva, y uno tolera que estás más irritable, que no te acordás de tantas cosas, que quizás no tenés la piel oxidada. Qué ¿Viste? importante el beauty sleep. Exactamente. I need my beauty Entonces, sleep. habla mucho de la Hay personas que tienen una tolerancia. tolerancia mucho más alta a poder funcionar Sí, o también diariamente las sin. expectativas muy bajas.
las expectativas muy Eso es clave. bajas. Hay muchas personas que están acostumbrados a dormir mal o a rendir mal y tienen sus expectativas respecto a su sueño o a su vigilia que en realidad tenemos mucho más para ofrecerte. Tremendo. Y ves en esas personas el fenómeno que también se escucha mucho en redes, que es el fenómeno tired but wired, como Sí, que estás agotado, pero no podés desconectarte, no me puedo eso. dormir, no puedo descansar, Ujú. estoy muerto, no puedo más, estoy agotado, pero no me Pero duermo. estoy acá, Y todo el tiempo que acá. Sí, ahí se vincula mucho también con los trastornos de ansiedad, mm, con cómo manejamos el estrés. O sí, sea, sirve mucho pensar que nosotros no somos máquinas, no somos autómatas, con lo cual tenemos que procesar distintos escenarios de nuestra vida y atravesarlos de la mejor forma sí. posible. Nuevamente, no nos han enseñado demasiado cómo hacer para procesar este tipo de cosas. Entonces, quizás tengo mucha tolerancia a la frustración, estoy en un trabajo altamente demandante, llega la Personas muy noche, autoexigentes exactamente, también. personas de Virgo, Mm. gente que tiene mucha personalidad Tenemos, autoexigente, como dijiste, llega sí. la noche y entre qué piensa que quizás dormir es perder el tiempo porque tiene pendientes para hacer, ya ahí partimos mal. Y después de la Arrancamos mal porque no estoy abrazando al sueño como un exactamente. amigo. Y Es mi enemigo que me permite hay que verlo como una oportunidad el sueño, una oportunidad para empezar de nuevo, mm, cambiar la hoja. mm, Y la realidad es que siempre te tenés que disponer para dormir, así mm. como te dispones para comer o para bañarte o para hacer ejercicio, te tenés que disponer para dormir. Si yo, mi cerebro en realidad, a mí me encanta hablar del cerebro como si fuese una tercera persona, porque muchas veces es nuestro enemigo, muchas veces es nuestro amigo, pero Me si encanta. el muchacho te dice, hoy no te dormís, no te vas a dormir. Porque la historia que te cuenta el cerebro, te la vas a creer, porque no hay otro Es que personaje sos en tu eso. cuerpo, exactamente. Entonces es muy, Soy mi percepción y mi percepción es exacto. mi cerebro. Y es muy importante cómo uno se dialoga o se trata en estos momentos, porque insomnio podemos tener una, dos, tres, mil veces en nuestra vida. El tema es cómo manejarlo. Como ¿Qué, uno, qué historia me cuento a mí misma de total, anoche por alguna situación puntual dormí mal o yo no puedo dormir? Ya me estoy exacto. contando Sí. una historia donde me estoy directamente predisponiendo a seguir durmiendo mal. Exacto, hay un montón de personas que llegan al consultorio y dicen, yo nunca dormí bien. Chau. Yo soy una persona que duerme mal. Me autoclasifiqué como una Claro. persona que ¿Y cómo haces para desarmarte esa historia? Es mucho, mm, porque es una biografía identidad. directamente, claro. Es la identidad que vos te Yo comes de no, lo que yo no sos. duermo, igualmente funciono bárbaro. Ay, esa sí la Mm, escucharé a esa. sí, y no sé ¿No te si dan ganas funciona, de decir si supieras lo bien que funcionarías? te los digo. Y los miro así, vamos a ver. Qué bueno. Y en relación a esto, ¿existen los short sleepers? O sea, personas que realmente tienen una capacidad de realmente funcionar mejor durmiendo menos horas que la media, Sí. ¿o es un autoengaño donde pasa un poco esto que vemos mucho de yo duermo 4 horas y Mm. estoy bárbaro? No, repasa, son grupos que están en los extremos de la pirámide poblacional, esta que hablábamos, de Pirámide cuántas, gaussiana. exactamente, cuántas personas, cuántas horas, digo, tiene que dormir cada persona. Están los short sleepers y los long sleepers. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas que duermen menos de 7 horas, para decir que sos un short sleeper, te tenés que levantar sin alarma, tenés que rendir igual de bien que el resto de las personas y tenés una cierta cantidad de personas que tienen una predisposición genética, es muy raro, pero sí existen. Y después tenés, bueno, la vereda de enfrente, que son los long sleepers, que tienen que dormir más de 10 horas porque si no, no pueden rendir. Entonces ¿Estos son los cronotipos o los cronotipos hace diferencia a otra cosa? los cronotipos hablamos, no va tanto con la genética, sino que es una predisposición biológica a cuándo me siento mejor despierto. Mm, Entonces, el cronotipo es más conductual, podríamos decirlo, y además también está muy influenciado por la cultura, por el lugar en donde vivo, el cómo me trabajo. criaron, el trabajo. Hay trabajadores por turnos que trabajan de noche y quizás son alondras, que son las personas que funcionan mejor de día. Y la realidad es que está yendo contra su reloj biológico, que le dice, vos vas a rendir mejor entre las 10 y las 11 de la mañana versus los búhos, que son sobre todo los adolescentes, que tienden a estar más despiertos y tienden a ser más creativos a la noche. ¿Qué es lo que pasa? Los búhos después van en contra de la
productividad. O la productividad va en contra de los pobres búhos también. Exactamente. Bueno, por Podríamos eso, decir. por eso es Tiene muy algo. social y es muy de comunidad. Hay muchas personas, Tremendo. ¿Crees que, históricamente, cómo pensás que sería un mundo en el cual los trabajos digamos, uno impartiera trabajos a las personas según de cronotipo. acuerdo a su cronotipo? La verdad es que Pues si vos no vas a rendir bien porque además, pensándolo, ¿no? O sea, los cronotipos entonces tienen que ver, o sea, están en relación al momento en el cual uno podría despertarse sin alarma y rendir bien. exacto. Básicamente, que algunas personas que son las alondras son Ujú. personas que funcionan muy bien y se despiertan muchas veces naturalmente muy temprano. Son esas personas que te dicen a las 6 de la mañana ya Ya estoy con mi arriba, matecito y estoy para ir a arrancar el día. me voy a correr. Ujú. Después tenés las personas que necesitan levantarse a las 9, 10 de la mañana, que son las personas que durante la historia se las ha tratado de sos un vago, Vago. no te Total. levantás. Y después tenemos la mayor población es colibrí, que es el cronotipo intermedio. Entonces, ni muy, ni tan. Eso es Me la... duermo tipo 12, me Claro. levanto tipo 8. Exacto, soy yo. Soy yo. Pero después tenés a los búhos que, como vos decís, quizás son personas que creativamente están mucho más conectadas a la noche, pero Mucho como más somos una productivas de noche. sociedad que te pone el ingreso a la 8 de empresa la a las 8 mañana. de la mañana, les cuesta mucho levantarse. Y no es porque Y esas estos... personas al dormirse más tarde y al tener que levantarse más temprano de lo que su biología les diría, son personas que están, digamos, deprivadas de sueño crónicamente. Exactamente, y además, como nuestra sociedad no está creada para este tipo de personas, sea para las alondras extremas que se levantan a las 4 de la mañana o para los búhos, Sí, muchas veces van debiéndole plata al cerebro, es decir, le van debiendo horas de sueño. sí. Y así se desarrollan los trastornos de sueño, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades metabólicas, Mm. ¿sí? Entonces, no es extraño pensar que la población que es búho puede llegar a tener más enfermedades que una población colibrí. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Somos nosotros como sociedad o son ellos como cronotipo? Que son posiblemente Yo creo que una somos minoría, nosotros, pero es cierto que, Mm, por ejemplo, tenemos nuestro ritmo circadiano mm. que habla de la actividad hormonal o la actividad neuronal. Lo que pasa en nuestro cuerpo depende de la hora. Entonces, sabemos que a partir más o menos de la madrugada hasta la primera parte de la mañana empieza la secreción de cortisol, que es la hormona de la vigilia, por así decirlo, o la hormona del estrés, Me como le gusta que gusta la decir. llames hormona de la vigilia y Sí, no porque hormona del está estrés. muy bastardeada el Está muy cortisol bastardeada y el sirve cortisol para con lo algo. importante que es. Exactamente. Entonces la Si no hormona... tenés cortisol, te morís. Exacto. Y sí, vas a estar ahí, Sí, sin necesitas. reaccionar. Entonces la hormona de la vigilia, que es el cortisol, y es la contrapartida de la melatonina, que es la hormona del sueño. ¿Qué sucede? Que empieza a liberarse cuando el sol cae. ¿Qué pasa? A los búhos que también trabajan a la noche, les empieza a secretar la melatonina a la misma hora que quizás a vos, porque estamos en la misma hora, en el mismo sol. Sí, Entonces, están yendo en contra de su reloj biológico interno. es su biología. Exactamente. Están yendo en contra de La su biología. preferencia está. ¿Por qué? Porque lo puso la sociedad, La mayoría. porque soy un adolescente y porque así es, el adolescente es búho. Habitualmente van retrasando la fase. ¿Qué quiere decir? Que voy durmiéndome más tarde que la sociedad versus los más adultos que van adelantando la fase y se Sí. van levantando cada vez más temprano y duermo a las yéndose a 5, dormir. no puedo dormir. Exacto. Y bueno, es un fino balance. Yo creo que lo que más está estudiado es, según el ritmo circadiano, cómo podría llegar a afectar eso en el ritmo biológico elegido. Nosotros en Flenia estamos haciendo un estudio re interesante que se hacen evaluaciones neurocognitivas a pacientes y les preguntamos su cronotipo. En realidad, no es que le preguntamos, hacemos una encuesta cuestionario. exactamente validada para entender cuál es su cronotipo. Y según eso vamos a ver cómo le fue al búho que le dieron la evaluación neurocognitiva a la mañana. ¿Le fue peor o mejor Peor que a le la fue alondra? mejor. Entonces, Tiene más relación. Esta persona tendría más predisposición o exacto, no a desarrollar enfermedades neurodegenerativas total. por el simple hecho de que
está crónicamente deprivada de sueño. Exacto, Es o tremendo. quizás no tiene riesgo, pero le estás tomando una evaluación en un horario donde él No todavía. rendiría mejor. Exacto. Entonces hay que Espectacular. ajustarnos nosotros a el paciente A y no el ellos. paciente a nosotros. Tremendo. Me parece re interesante en el libro de Matt Walker. Arranca hablando un poco del ritmo circadiano y cuenta cómo descubrieron que existía un ritmo circadiano, porque circadiano hace referencia a que dura aproximadamente 24 horas. Sí. Y es re interesante lo que cuenta, que hay 2 investigadores que creían en su momento que el ritmo circadiano estaba exclusivamente relacionado con el estímulo de la luz solar, porque lo habían asociado con las plantas que sale el sol y las plantas se levantan y van siguiendo al sol toda su trayectoria, y cuando el sol se esconde, Se duermen. parece que mueren, de Ujú. hecho, y después se vuelven a levantar. Entonces asumieron que el ritmo circadiano del hombre estaba relacionado con la exposición a la luz solar, Ujú. y se fueron a unas cuevas muy, muy, muy profundo, donde no llegaba la luz solar. Sí. Y a través de distintas mediciones que hicieron durante los días que estuvieron ahí, determinaron que de todas maneras, aunque no hubiera exposición a la luz solar, se levantaban a determinado horario, se iban a dormir a determinado horario, Exacto. y lo que descubrieron es que duraba aproximadamente 24 horas, un poco más, era más como 25, y ahí también se descubrió la influencia de la luz solar sobre el ritmo circadiano, que funciona como un reloj que resetea el ritmo circadiano a 24 horas. Exacto. De ahí la importancia, que ahí me gustaría también que me cuentes, de exponerse al sol a la mañana. Bueno, súper. A la Me lo dice mañana, una dermatóloga. sí, siempre con protector solar, Siempre es factor 50. siempre. Pero sí, la realidad es que yo a los pacientes que tienen problema para quedarse dormidos, Ujú. paradójicamente les digo que se levanten a la mañana temprano y se vayan a tomar un mate al sol, al balconcito, al sol. ¿Qué es lo que pasa? Le tenemos que avisar a nuestro cerebro que nos tenemos que levantar. ¿Y cómo le avisamos? Con el sol. A mí me gusta decirle que hay que cronorregularse. Entonces, si yo estoy en una oficina o en mi casa con home office, con las ventanas cerradas, con el aire acondicionado, la luz de la computadora y la luz de la televisión, y mi cerebro medio que no entiende mucho. ¿Por qué? Porque la luz de la computadora y la televisión simula un poco lo que es la luz solar. Entonces va a entender que hasta las 8 de la noche que estoy sentada enfrente de la computadora es todo el tiempo el mismo estímulo. Tenemos que más o menos volver a nuestras bases, a nuestros orígenes y que nos pegue un poco el sol, así como a la noche, después de las 6 de la tarde, cuando va cayendo el sol, simulemos lo mismo en nuestra casa. Pantallas. Sí, Ahí exacto. quiero aprovechar también ahí para preguntarte, que ya que sacaste este tema, ¿qué pasa con la luz de las pantallas a la noche Mira, para todos ustedes? sí, para todos. A mí también. Eh, ¿Qué clásico? En realidad, primero quiero preguntarles al revés. ¿Quiénes de ustedes se levantan lo primero que hacen es agarrar el teléfono? ¿No es horrible, chicos? Yo me levanto y peor, me levanto y pienso, no voy a agarrar el teléfono. Lucho con ese pensamiento 2 Pero ustedes se minutos y acuerdan lo cuando agarro. no existía el Ellos no vivieron celular. esa Claro. etapa. Trabajamos con Gen Z. No hay. ¿Y? Nos estamos poniendo una luz a 15 centímetros de la cara. Mm. O sea, si alguien nos ve de afuera, sáquense una foto con el celular acá, parecemos realmente Un espanto. aliens. O Mm. sea. ¿Y qué pasa a la noche? ¿Qué pasa cuando estoy así, a las 12 de la noche? Bueno, para hacerlo fisiológico, científico y además Bien Nerds entendible, Club. exactamente, nosotros tenemos un lugar en el cerebro que se llama el núcleo supraquiasmático que regula o identifica el ingreso de luz. Y según el ingreso de luz solar o luz artificial, empieza la secreción de melatonina. Si yo me pongo un estímulo a 15 centímetros o a 20 o a 2 metros también, chicos, la realidad es que mi cerebro está interpretando todavía la melatonina no tiene que salir, no hay que irse a dormir, hay actividad, hay luz. Es de Entonces, día. exactamente, se va retrasando la fase, como la adolescente, que está con la computadora, con el streaming a las 4 de la mañana. Si yo a ese personaje, el que está con el streaming a las 4 de la mañana, le digo, bueno, anda a dormirte a las 10, nunca se va a poder dormir a las 10 porque su cerebro está acostumbrado a que el estímulo lumínico sea Permanente. persistente, claro, durante toda la noche. Entonces, así como yo le estoy diciendo,
Por ejemplo, voy caminando por una vereda y huelo olor a pan y se me hace agua la boca y me abre el estómago. ¿Por qué? Porque hay un estímulo que le está diciendo a mi Hay cuerpo que comida. hay comida. Bueno, misma situación con la luz. Hay un estímulo que le está diciendo a mi cerebro, che, va a haber actividad. O por ejemplo, muchas personas me dicen, no, porque a mí me encanta ver TikTok para irme a dormir. Pésimo, chicos, pésimo. ¿Por qué? Porque TikTok funciona con la dopamina o la hormona de la recompensa, si quieren decírselo, el neurotransmisor de la recompensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? TikTok, en realidad mi cerebro está interpretando lo que me aparece en la pantalla y está esperando una sorpresa. Vieron que empiezan a hacer tac y empiezan a pasar el Como las reel, maquinitas. como las maquinitas del casino, exactamente, pero a 15 centímetros de tu cara. Y no te lo saca nadie porque el muchacho, de vuelta en tercera El muchacho, persona, el el muchacho amigo, está esperando dopamina. Entonces va a recompensa. estar todo el tiempo diciendo, Marianne, quédate despierta porque ahora se viene un reel de, Espectacular. pero te vas a morir de risa. Y no, chicos, No aparece el sucede. gatito de siempre poniéndose pan. No, chicos, no se van a Ay, no, perder de TikTok nada. es que están, es impresionante, las redes sociales están diseñadas Ujú, para, es la recompensa intermitente que el cerebro no puede predecir. Entonces, al no exacto. poder predecirlo, yo sigo. Y al mismo tiempo te pone un poco de mal humor porque yo estoy viendo la vida de los demás y viendo cómo tal persona va, A la qué sé yo, a la playa, está playa y yo pasándola estoy bárbaro. en mi casa a punto de irme a dormir para mañana levantarme y ir a la oficina. Sí, Obvio que me me va quiero a pegar morir. mal. No, Total. uno tiene que armarse, así como te decía, disponerse a dormir. Entonces, contarte la historia, contarte un cuento que vas a ser la mejor dormidora de la noche. Entonces, musiquita, suave, un podcast. A mí hay algunos podcasts que me parecen bárbaros para dormir, otros que quizás me pasa lo mismo que con el teléfono, que estoy esperando alguna información. Entonces, estoy medio como en ese estadio N1, que Ay, escucho y no no estoy, no escucho, estoy. o eso que me ha pasado a mí un montón de veces, que me voy a dormir antes de un examen y estoy recitando todo lo que estudié. Entonces, no Porque estoy la yéndome a dormir. mitocondria. Exactamente. Entonces, ¿Cuál es la estrategia ideal? Yo Ah, tengo que decir, le pones un 10 a esa rutina y ahí voy a ir en contra de pre-sueño, todos. que se llama, es la higiene, es la famosa higiene del sueño, ¿o no? La higiene del sueño es universal, todos, y no significa ir a bañarse antes de dormir, por favor, porque he escuchado muchas. Higiene del sueño, me tengo que bañar antes de dormir. Si querés, sí. No es Podés. necesario, claro. Puedes venir a la mañana también. Lo No primero pasa nada. que me parece clave identificar es que cada paciente o cada persona es un mundo, entonces no hay una receta magistral. Lo que me Bien. sirve a mí, quizás a vos no te sirve. Entonces, ¿qué es lo que me sirve a mí? Ir apagando estímulos 2 horas antes, quizás para los que recién se adentran a este mundo de la higiene, de sueño y demás, 2 horas antes quizás es un montón, pero 2 horas antes de dormir empezar a cortar estímulos, cortar la tele, cortar el celular. Me puedo volcar a la parte más analógica, ir a un libro, perfecto, o pintar. Muchos estudios dicen que pintar tiene el mismo beneficio que hacer yoga. Entonces, muchas personas que quizás Bien, no tienen lo escuché problemas, nunca. ¿viste? Hay muchas personas que tienen problemas de movilidad o, bueno, yo que soy neuróloga, muchos pacientes que tienen trastornos del movimiento y que capaz que yoga les parece imposible hacer. Pintar. Pintar, leer, sopa de letras, sudoku, se me ocurren un montón de cosas. Bien. Esto que ¿Con luz charlábamos o sin antes. luz? ¿Cómo reguló el tema de la Mirá, luz? O luz de si leo techo, un Kindle, tengo que Kindle usar blue perfecto. blockers. ¿Qué No, onda eso? Kindle no tiene tanta luz azul como un iPad, por ejemplo, o una computadora. Y lo puedo regular el brillo Exacto. también. Entonces el Kindle es re amigo del sueño. Yo leo una página y Bueno, yo tengo eso, me mi duermo con el estímulo Kindle abajo de la almohada porque no llego ni a ponerlo en la mesa de mi luz. cerebro interpreta Mm, que leer es para dormir y si yo me siento en un colectivo y quiero leer algo, me quedo dormida instantáneamente. Y eso es lo que tiene que suceder. excelente. Sí, Sudoku en el celu me parece que es como un poco en contra. Yo prefiero que vayan al puesto de diarios y se compren el Sudoku. Mm. Porque también hay algo muy lindo de hacerlo manual. Volver a Volver a escribir. la manualidad, el contacto, Exactamente. Hace como el algo journaling, viste que no es lo total. mismo escribir algo. Yo me acuerdo cuando estudiaba para grandes exámenes, grandes finales, grandes parciales, tenías el resumen en computadora muchas veces porque era una cantidad Sí. inabarcable,
Pero para mí era fundamental después el agarrar Escribirlo. tachonearlo entero. Lo Ujú. mismo que dicen una oración así, lo escribo en una oración así, pero puño y letra. Es que al Para cerebro la le sirve memoria. mucho mejor eso, porque es actividad motora que está grabando la actividad que estás haciendo con tu mano, le estás dando la señalización a la mano para que haga el movimiento de la letra y después también si lo haces con colores, Mm. la gente que tiene memoria fotográfica les va mucho mejor cuando empiezan a escribir y Resalto de colorean y amarillo resaltan. esto, de Exacto. naranja esto. Entonces, volver a las bases, Volver a las no bases. todo es tecnológico. Funciona la tecnología, somos súper amigos de la Mm. tecnología, pero quizás a la noche guardarla para otra cosita. Mm. Después, Espectacular. si yo soy una persona más mental y quizás meditar me parece inconcebible porque me aparecen un montón de pensamientos y preocupaciones, quizás agarrar esas preocupaciones y hacer algo en pos de un escape, escribirlas. No tienen que tener conectores, nadie va a evaluar lo que escribís a la noche, con lo cual escribir, me preocupa que, no sé, el problema que hay ahora en Estados Unidos con Irán. Ok, lo escribís. A la mañana siguiente léelo, vas a ver que a las 3 de la mañana no ibas a hacer nada con esa Nada. información. Y así es una forma de entrenarte para administrar tus pensamientos, que no aparezcan en cualquier momento y uno adueñarse un poco de esto, de la historia que me cuento yo a la noche. Me encanta. Vamos a hacer un desafío Nerds Club de journaling, donde vamos a Sí, me encanta. hacer un Yo, desafío de súper fan de todas las journaling. noches escribir un poquito Sí, cualquier cosa. pero algo clave también me parece, hay algunas personas que funcionan muy bien con rutinas muy estrictas y hay Sí. otras personas que no. Entonces, por eso digo, no hay receta magistral. ¿Qué es lo que hay que hacer a la noche? Hay que Lo que te hacer sirva. lo que te sirva, ¿sí? Cosas, por ejemplo, es más fácil decir cosas que no. Cosas que no, Decime todo lo que está mal. Eso sí me encanta. Decime, si vos tenés que hacer un puntaje de rutina pre-sueño, ya me dijiste más o menos cuál sería la mejor, que lo mejor sería 2 horas previas a intentar conciliar el sueño y dándome como dijimos, esta oportunidad de sueño, exacto. empezar a apagar los estímulos, apago la tele, dejo el teléfono, Me hago el me skincare. hago el skincare, hago el sudoku en papel, Ujú. un poquito de journaling en papel, o me leo una hojita de mi Kindle con el brillo bajo Sí. y voy de alguna manera dándole la señal al cerebro de que es momento de descansar y de dormir, que es todo lo que no tengo que hacer. Cuando viene un paciente, vos le preguntás cómo es su rutina para dormir o cómo es su vida habitual y vos decís, no te puedo ayudar. Claro. Bueno, todo lo que active a la noche va a ir en contra de tu conciliación. Entonces, después de las 5 de la tarde tratemos de evitar mate, café. O sea, ¿qué pasa con el cafecito después de la cena? ¿Viste que Es pésimo, se sigue chicos. ofreciendo Y esa gente que dice yo soy cafecito? inmune al café es mentira, porque vos te podés llegar a dormir, pero la calidad de tu sueño no va a ser la misma, va a ser mucho más superficial, me voy a levantar antes y hay un montón de estudios que dicen que el tiempo total de sueño, o sea, todo lo que dormiste, se acorta. A pesar de que vos digas, ay, no pasa nada, me dormí en un segundo. No, quizás estás privado crónicamente de sueño, lograste conciliar fácilmente, pero la calidad durante la noche va a estar mala. ¿Y la arquitectura? La arquitectura también va a estar ¿Qué más es lo que habitualmente superficializada. se acorta? ¿La fase de sueño profundo? N3, exacto, y el sueño REM también puede estar acortado. Sobre todo si yo tomo café y me levanto antes, voy a tener menos REM porque se da en la segunda Es mitad en de la la segunda noche. mitad de la Claro. noche. Misma situación pasa con los que se toman una botellita de vino o alguito de alcohol para dormir. Una botellita. Sí, digo botellita porque lo Una he botella. escuchado. Y acá escuchamos y no juzgamos, chicos. Un poco Un juzgamos poco sí. para mejor. No, pero Es escúchame. la Fuimos crítica a la misma, constructiva. fuimos a la misma facultad. Sí. René Favaloro decía que una copa de Una vino. copita de vino. Se puede, y lo bancamos a René, pero ¿qué es lo que pasa? El vino no te va a hacer dormirte más fácil. Muchos dicen, Modifica la ¿viste? arquitectura, el La alcohol. superficializa Mm. y hace que como que estés ahí. Ahí no No llegas llegas, a no llegas a meterte recuperar la profundo. memoria. ¿Viste? La famosa resaca también, Sí. más allá del exceso, la Sí. famosa resaca pasa por eso, porque yo superficialicé mi sueño. Dormí 4 horas que las dormí mal. Mal, exacto, mal. Claro. Y más allá de O eso sea está que bien. alcohol, mate, café, Cigarrillos, sea nicotina de cigarrillo tabaco, industrial, tabaco. sea el vape. Hoy en día está re de moda el vape y el otro día leí un estudio que hasta el 60% de los usuarios de vape a la noche tienen insomnio.
porque no se sabe la cantidad de nicotina que te da. Hay algunos que están súper, digamos, regulados y te dice X cantidad de nicotina. Pero Anda a la gran saber. mayoría que Pleni queda en el barrio chino, entonces uno se va a caminar por ahí y ve vapes que venden en las maquinitas. No sabés qué tiene eso. Para nada. No, y el vape lo que tiene también es que hay gente que fuma vape a la noche antes de dormir porque En la lo tiene en cama. la mesa de luz. Exactamente. Y eso va, tanto la nicotina del tabaco como la nicotina del vape, lo que hace es que te aumenta la frecuencia cardíaca y te hipertensa. Entonces hace que la conciliación del sueño sea mucho más difícil. ¿Necesito el frío para dormirme? ¿Qué Idealmente dicen sabemos? 18 grados. Bien. Idealmente. 18 Sí, es es frío. fresco. Lo Una clave, mantita, sí. sí, lo Está frío el clave, ambiente. heladerita, directo. Lo clave Crioterapia. es entender que nuestro cuerpo para tener un buen sueño tiene que bajar al menos 1 grado Bien, me gusta eso. y antes de la mañana, antes de despertarme, tiene que volver a subirlo, con lo cual ni muy frío ni muy caliente, no tengo que estar tiritando a la noche, pero tampoco tengo que sudar. Acá abre un problema muy, muy, muy grande que es mujeres menopáusicas que tienen calores nocturnos. ¿Qué es lo que pasa? Se fragmenta todo el sueño, me levanto en la mitad de la noche empapada, después tengo mucho frío porque estoy sudada y me viene el frío porque dije, la escuché a Marianne diciendo 18 y pongo el aire acondicionado. No. Claro. Es ideal que sea una temperatura tolerable, un poquito más fría de Un lo poquito más fría que. habitual. O Pero sea, abro la ventanita o en ahí invierno depende de dónde vivas, porque si prendo. vivís en Capital Federal y abrís la ventana y estás sobre Avenida Cabildo, te va a molestar el No vas ruido. a poder dormirte por el. Viste que te digo que no hay una Qué receta difícil, magistral. ¿no? Sí, todo Y depende. volviendo, porque me quedé un poco con el tema del café. ¿Qué pasa con el café? ¿Qué genera el café? El café lo que hace es que enmascara la inercia de sueño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre depende de la forma de ingerir el café. No es lo mismo un café de prensa francesa que un café expreso, que un café de una B60. Estas son todas formas distintas de hacerlo, ¿no? Entonces, depende de la cantidad de cafeína. Uno más o menos dice que hasta 6 horas podría seguir en sistema. Con lo cual, si yo a las 9 de la noche me tomo un café, es lógico pensar que a las 6 horas siguientes A de las las 2 9 de de la la noche. mañana yo sigo teniendo el efecto del café en mi cuerpo. Exactamente. ¿Y qué hace en mi cuerpo una vez Va la a cafeína? superficializar el sueño en principio, pero lo que va a hacer es que a mi cerebro le va a decir, che, capaz que no estás tan cansado. ¿Por qué? Porque va a competir contra la adenosina, que es la muchacha que nos dice, hey, estás con un par de horas que no cargaste nafta, te tenés que ir a Te tenés que dormir. ir a dormir. La adenosina aparece y empieza a acumularse y eso es lo que me da la presión de sueño. Presión de sueño. Digamos, O sea, que yo me vaya a dormir depende del ritmo circadiano, exactamente. la secreción de distintas hormonas que me dicen es de día, es de noche, corresponde dormir Exacto. o estar despierto y depende de la presión De de la sueño. presión de sueño que está mediada por la adenosina. Perfecto. Y el Entonces, café va a competir con el receptor de la de la adenosina adenosina. y va a decirle, no estás tan cansado, no tenés tanta presión de sueño. O sea, la adenosina viene y me dice, estás cansado, Ujú, es momento de que vamos a vayas a dormir, apagarnos, vamos a exacto. apagar. Y el café viene, se pone ahí y te dice, No, tranqui, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que seguimos. pasa? Ese es el engaño o la máscara que se pone el cerebro, pero el resto del cuerpo necesita irse a dormir. Entonces, quizás, imagínate, tengo privación de sueño de 24 horas por lo que sea. Hice una guardia. Exacto. Me tomo X cantidad de café y me voy al gimnasio. Yo no voy a poder levantar el mismo peso porque la adenosina está como ahí pidiendo auxilio, luchando contra la cafeína. Y Entonces se va va a ser, acumulando. exactamente, va a ser Y que ahí está sea, el famoso crash, y ¿no? sí, El famoso. sí, y no solamente eso, O sino sea, porque en algún que momento ese café se va del receptor. se va y tenés eh, como un crash, pero ¿cómo explicártelo sin parecer muy dramática, no? Pero es como Sí, lo vas sé, dramática. cayendo Te invito. así. Sí. Y cuanto más privación de sueño tenés, más actividades corticales empiezan a faltar. Entonces, la discriminación de ideas o la toma de decisiones difíciles va a estar muy alterada. Los reflejos van a estar muy alterados. La recuperación muscular va a estar muy alterada. Entonces, misma situación, vamos a decir que fue al gimnasio esta persona que no durmió 24 horas y
se desgarra el gemelo. Y bueno, estabas trabajando con café y nada más que café. Claro. Entonces, El depende para famoso un... no es nafta, digamos. Exactamente, y También depende empieza para a un pasar que uno montón de empieza a cosas. necesitar cada vez más y más y más y Bueno, más café. muchos chicos, Mm. muchos chicos. Lamentablemente hay niños que trabajan a la noche y estábamos hablando que la hormona de crecimiento se da a la noche. Entonces, muchos chicos que trabajaron muchas horas de noche o que estuvieron deprivados por cualquier circunstancia a la noche van a ser más chiquitos, más pequeños en contextura, Tremendo. porque no tenés la secreción hormonal correspondiente y no van a hacer una buena conexión con la parte más emocional. Entonces, emocionalmente también van a ser más chiquitos. No es, digamos, eh, evaluar a una persona que ha dormido 8 horas espectaculares versus un residente que salió de una guardia, uno va a notar una diferencia muy grande. Abismal. Exacto. Y no es que... Bueno, ¿cuántos accidentes sabemos del volverse posguardia? ¿A quién no le ha pasado ¿A quién no le ha pasado? de volver manejando posguardia y pegar un volantazo? Es terrible lo que estoy Exacto. contando, pero es Sí, es yo real. conozco una persona muy, muy, muy cercana a mí, muy Sí. querida, sigue haciendo guardias a pesar de sus 70 años. Estoy hablando de mi padre. Pero volvíamos de trabajar y yo iba haciéndole así para que no se duerma. Entonces, ¿podría haber manejado yo? No, porque él es hombre y quería manejar él. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nada, la realidad Sí. es que uno tiene que, así como le hace el espacio para el almuerzo, hay que hacer el espacio para irse a dormir también. No es que, como decíamos Generar al la principio, oportunidad. no es una pérdida de tiempo, sino que estás haciendo otras funciones que despierto no las podés hacer. ¿Qué pasa? Acá quiero que hablemos de mi amada siesta. ¿Siesta sí o siesta no? ¿O qué siesta sí y qué siesta no? Porque también escucho a algunos que, ay, sí, yo me dormí una siesta de 3 horas. Depende, como todo siempre en la vida. Biología, depende. sobre Sí. todo en biología. Mira, hay lugares donde se duerme la siesta porque las temperaturas del mediodía suben un montón y entonces no se puede salir a la calle. Como Con lo Victoria, cual, Entre Ríos en verano. aña tuya, Santiago del Estero. Puede salir a la calle, con lo cual es más seguro dormir la siesta. Si uno lo ve desde el lado de costumbres, y siestas, está bien. A mí me gustaría que las siestas sean menos de 90 minutos en lo posible, pero de vuelta, depende. Si hay distintos tipos de siestas, es un tema que a mí me encanta, yo soy fanática de la siesta. Entonces, está mucho el descenso de actividad después del almuerzo. Entonces, la típica, me como un plato de fideos y me quedo dormida. Primer error, capaz que comer tanto carbohidrato al mediodía me va a hacer quedarme dormido por una cuestión biológica. Entonces, si necesito irme a dormir, bien, tenemos varias siestas que funcionan. La más famosa es la siesta de café o coffee nap, que es tomarme un café e irme a dormir la siesta. Parece medio Paradójico. raro. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? El café, una vez que se ingiere, tarda 30 minutos en metabolizarse y en hacer el efecto. Con lo cual, me tomo el café, me voy a dormir y me voy a levantar con el efecto del café. Espectacular. Espectacular. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos pacientes que me dicen, sí, Marian, pero yo tardo 20 minutos en irme a dormir. Bueno, capaz que tenés que ajustar tu día, porque muchas personas no tienen 3 horas Para para dedicarle tiempo a la siesta. Exactamente. Ahí es donde yo siempre digo, no es necesario conciliar el sueño, dormir y hacer todas las etapas de sueño, no. Con tal de que vos te relajes y estás en el sillón y estés bajando las revoluciones y teniendo un momento para vos, eso me es suficiente. El famoso dormitar, ¿viste? Cuando Exacto. te dicen, ¿dormiste siesta? No, no me dormí, pero dormité. Como tuve un momento donde pude bajar las revoluciones Sí. y relajarme. Y aparte nada peor que Mm. tener presión para dormir. Estás yendo a dormir una siesta que tiene que ser placentero y estás presionado para quedarte dormido, no te vas a dormir nunca. Perfecto. Entonces, sentate, cerrá los ojos, respirá, medita y eso es válido también. Ahora, más allá de la coffee nap, está ahora que está re famoso los muchachos de la NASA, está la NASA nap, que está evaluada en pilotos de la NASA que vieron que si dormían 23 minutos, 23, no 24 ni 25, Ay, pensé que era 24 o 23. ¿viste? Mejora la reactividad y digamos, funciones sobre todo que tienen que ver con manejar
siendo piloto, ¿verdad? Bien. O sea, motricidad Motricidad fina. fina, toma de decisiones en situaciones difíciles y demás. Entonces, 23 minutos estamos bien. Y después está la siesta del santiagueño, que quizás son más horas y bueno, todo Es algo más depende cultural, quizás. totalmente. No es que está ni bien ni mal. ¿Cuándo va a estar mal? Cuando se hace la siesta después de las 5 de la tarde habitualmente, porque ahí le voy a estar robando oportunidad de sueño a la noche. O cuando yo duermo la siesta, sea la hora que sea, y después a la hora que yo me quiero ir a dormir, sea a las 11 de la noche, 12 de la noche, lo que sea, yo No me estoy como duermo. el 2 de oro y no me puedo dormir. Entonces ahí ya me doy cuenta, quizás no debería haber dormido o tanto o a esa hora o lo que sea. Hay que encontrar la fórmula adecuada para cada uno. ¿Pensás que es una forma fisiológica? Digamos, yo estoy recuperando sueño o no recupero sueño, sino que simplemente descanso. El sueño en general no es como que hay un banco de horas de sueño que tenés que cubrir o lo que sea. Mm. Hay un ejemplo re claro que es muchos papás que llevan al colegio a sus hijos y vuelven a dormir. Eso no es que estás recuperando horas de sueño, que, qué sé yo, te dormiste a las 2 de la mañana porque te quedaste viendo Netflix y te levantaste a las 7 para llevar a los chicos al Mm. colegio y te volviste a dormir a las 9. No, estás fragmentando el sueño. Estás durmiendo una siestita a media mañana. Sí. No es que estás continuando. Con lo cual, no va tan de la mano con el tema de recuperar o la deuda O la o deuda de sueño. exactamente, sino que es una ayudita. Es como un Una café, ayudín. un café más Fisiológico. exactamente, por así Me decirlo. encantó. Y bueno, ahí me avisan los chicos que ya nos estamos quedando sin tiempo. Te hago una sola pregunta que va a dar pie a la charla número 2, Me porque encanta. claramente yo sabía que nos Hay un íbamos a quedar montón de cortas. cosas para hablar, ¿viste? Sabía. Pero, ¿qué pasa con las benzodiazepinas? Bueno, El clonazepam, rápidamente. yo soy muy amiga de la farmacología, pero ¿qué es lo que pasa? Las medicaciones tienen que estar indicadas de forma correcta y en el momento correcto. Las benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, todas las LAMS y lo que sea que te haya dado en general médico clínico, médico psiquiatra, sirven para los trastornos de ansiedad, no sirven para el insomnio. Eso me gustaría que todos nos llevemos a casa. No son buenas medicaciones para conciliar o para mantener el sueño. Entonces, ¿para qué sirve? Para un estado de hiperproducción del pensamiento, trastornos de ansiedad generalizados, trastornos depresivos, algunas mujeres con menopausia, Bien. pero fisiológicamente acorta la cantidad de sueño y lo superficializa. Y lo otro que pasa es que, lo vamos a hablar seguramente después, pero hay un tipo de enfermedad de sueño que se llaman apneas, que son eventos en los cuales uno deja de respirar por habitualmente obstrucción de la vía respiratoria, porque se relajan los músculos. Si yo le doy una benzodiazepina, que es un relajante muscular, voy a empeorar y hacer catástrofes Con en esa la apnea. vía respiratoria. Más allá de eso, está no demostrado, recontra demostrado que se asocian con deterioro cognitivo y con caídas y accidentes en personas mayores. No es raro ver un adulto mayor, más de 75 años, que toma una cantidad bárbara de clonazepam y a la mitad de la noche se levanta porque tiene que ir a orinar y se me cae el paciente. Se me Entonces, quiebra la se cadera, me mortalidad cae, altísima. exactamente. Y lo Bien. otro que me parece clave y que todos tienen que saber es que las benzodiazepinas son adictivas. Entonces, cuanto más tomo, más necesito y yo no lo puedo dejar de un día para el otro. Esto no es para que lo dejen hoy. ¿Por qué? Porque causan abstinencia. Mm. Y la abstinencia es la misma que vieron en las películas, que vomito, tirito de frío, sudo. Háganlo con un médico y cada vez que vayan a tomar algo para dormir, que sea con un médico acompañado. No tomen porque El a mi suplemento que primo le sirvió escuché, en tal farmacia me venden. y corre para la Mm. melatonina también, para los hongos recreativos, en realidad ya no tanto, porque se están haciendo muchas terapias para los hongos recreativos y se está regularizando, pero melatonina, magnesio, todo tipo de suplemento, todo ingreso que yo le haga a mi sistema tiene que estar regulado. No me voy a meter cualquier cosa porque no todo sirve para todo y hay algunas cosas que van a empeorar las otras situaciones que puedo llegar a tener. Me encantó. Gracias, Marian. Me encantó estar acá. No, me encantó, charlamos un montón Mal. y se va a venir muy pronto la parte 2 y seguiremos con la parte 3 y seguiremos hablando del órgano 100% más cuando quieras. fascinante del cuerpo, que es el cerebro. Me Marian, encantó, gracias. abracito.